Sí, que cayó, la izquierda latinoamericana también cayó en una trampa que es explicar esta guerra como una guerra entre la Rusia casi comunista, que hay mucha gente que la sigue viendo, bueno, pues a la Rusia contemporánea ultraderechista, ultraconservadora, como la continuación de la URSS básicamente, librando una batalla por una multipolaridad contra el imperialismo estadounidense. Y esto es un error. Y esto es muy peligroso porque te topas con intelectuales latinoamericanos que justifican las acciones de Rusia ahora mismo y que no piensan en decenas de miles de civiles, ya ni hablo de los soldados, o sea, que ya no estamos, decenas de miles de civiles que han perdido sus vidas y millones de personas que han quedado sin casas. Yo no sé si esto es mala fe o ignorancia o el hecho de que estén muy lejos, pero a mí personalmente este mensaje me está generando ya muchísima molestia. Yo creo que ahí hay que hacer bueno, pues una autocrítica muy, muy fuerte. ¿Qué es lo que se está defendiendo, ¿no? Porque defender un imperialismo regional un poquito más débil frente a otro imperialismo más fuerte, pues no sé a qué mundo nos va a llevar todo esto, ¿no? Porque a mí no me interesa que estos dos imperialismos, que estos dos burgueses se equilibren entre ellos. No quiero ni uno ni otro. Entonces no voy a apoyar a porque todavía es más pequeño, ¿no? Pero es como si todo fuera resentimiento de pues yo no puedo hacer lo que hiciste tú por todo el mundo, pues voy a hacerlo donde yo pueda. Y esto no puede ser. Sí que ha habido pues una zona de estrés, digamos, en los últimos años planteada por la OTAN hacia Rusia. Sí que ha habido pues un avance pese a todas las promesas dadas y un avance de la infraestructura militar, incluso de la OTAN, cuando se le ha prometido a Gorbachev que no lo iban a hacer, pero esta no es la respuesta y esto no va a traer a un mundo multipolar más bonito que este mundo en el que estamos viviendo ahora. Tengo algunos puntos sobre que tomé, o sea, que van a seguir su discurso, sobre el tema de que creemos que Rusia es comunista. Bueno, eh, yo creo que hay que ser muy claro, hay una Rusia que tiene su política interior y si es conservadora, si es de derecha, si es, es la política que tiene Putin, pero que tiene un opositor muy grande, que es su primer opositor, que tiene un papel muy importante en la Duma y que es el Partido Comunista. O sea, eh, y esa es la política interior y es un tema de los rusos para los rusos y nosotros no tenemos nada que decir en esto porque pues así va la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? Segunda cosa es la política exterior de Rusia. Y la política exterior de Rusia, lo siento, pero no cuadra con la definición que ella dice de un imperialismo. No es porque un país es grande y que tenga recursos y que tenga un ejército potente que es un imperialismo. Tengo que destacar una cosa, que si la gente cree que Rusia es la continuación de la Unión Soviética, pues fíjate que es, ¿por qué es la continuación de la Unión Soviética? O sea, yo que vivo en un país muy cercano de Francia, Bélgica, que Francia tuvo una revolución ya hace mucho más tiempo, en 1789, y te puedo jurar que todavía se siente la revolución francesa en el ámbito político francés. O sea, no puedes pensar a Francia sin tomar en cuenta que Francia hizo una revolución tremendísima en el siglo XVIII. Es imposible negar esto. O sea, y en el mismo caso de Rusia, Rusia ha hecho una revolución extremadamente importante en el siglo XX y eso todavía tiene sus efectos hoy día en el país. O sea, eso no se puede negar. Cuando uno piensa que Rusia es la continuación de la revolución comunista que hubo en 17, pues obviamente sí lo es. O sea,
Y cuando uno ve las discusiones que hay, el último programa que yo estuve aquí discutiendo de las tesis y de los análisis que hacen los comunistas rusos sobre las perspectivas a largo plazo que tiene Rusia, riendo de su propia historia, la rehabilitación de Stalin, la posibilidad de nacionalizar la economía, pensar en una otra forma de producir, claramente eso viene de la historia de Rusia, o sea, yo no entiendo por qué ella quiere desconectar Rusia de su historia, que no tiene ningún sentido. Eh, la segunda cosa, los civiles, que ella habla, o sea, así como que mueren civiles y entonces eso justifica que condenemos la guerra. Hace poco tiempo las Naciones Unidas han producido un informe que, que dice que en Ucrania murieron 7.000 civiles. Bueno, es mucho. Naciones Unidas no dice que fueron 7.000 civiles por culpa de Rusia, son civiles que murieron por la guerra y hay que recordar que entre 2014 y cuando empezó la guerra fueron 14.000 civiles que fueron asesinados por el Estado ucraniano o sea, ucranianos asesinados por su propio Estado. En Ucrania hoy día tienes 35.000 opositores en las cárceles, o sea, es más, es mejor hoy día ser opositor a Putin que ser opositor a Zelensky, o sea, la cosa es muy clara. Tienes 14 partidos políticos prohibidos en Ucrania, la situación en Ucrania es súper compleja y no es el resultado de la guerra, es el resultado de 2014 y de la Revolución Naranja de 2004. Eso no es una consecuencia del ataque de Rusia. Ella también va diciendo que apoya esa tesis de los dos imperialismos. Ella no defiende la tesis del Partido Comunista Ruso, pero la de los socialdemócratas y los comunistas europeos. Pero va más allá. Ella piensa que el objetivo de Rusia es tener o de Estados Unidos es de llegar a un equilibrio entre imperialismos. ¿De dónde viene esta cosa? O sea, ¿a dónde en la historia nunca se ha visto? No sé, siempre se lo olvida la historia cuando hace sus análisis. O sea, el, el objetivo de un imperialismo es comerse todo. Nunca vamos a acabar en una situación donde se equilibran los imperialismos. O sea, ¿a dónde? O sea, ¿cómo decirlo? Para decirlo de otra forma, los dos imperialismos que existen, o los tres imperialismos hoy día que existen y que coexisten, es el imperialismo yanqui, el imperialismo alemán, el imperialismo inglés, el pequeñito francés, y yo no veo un equilibrio. O sea, yo no veo ningún equilibrio. Yo veo que uno se come a los otros. Son aliados por naturaleza, pero uno que come a los otros, o sea, y hacen actos de guerra. O sea, destruir un pipeline es un acto de guerra. O sea, que yo no veo de dónde ella saca esa idea de que los imperialismos se van a equilibrar. No, se van a hacer una guerra hasta que el que pueda comerse todo se ha comido todo. Y luego, o sea, así van las cosas, ¿no? Y entonces ella falla a entender que la pregunta principal es cómo aseguremos, o sea, salimos de la cuestión de la perspectiva comunista, etcétera, pero como la perspectiva de todos los países que no son Estados Unidos tiene que ser esta: ¿cómo aseguremos la seguridad en este mundo? Rusia desde 2007 va diciendo, hay líneas rojas, ustedes las van comiendo poco a poco, pero estas líneas rojas es lo que necesitamos para tener seguridad y hasta que este problema no se resuelve, Rusia no se va a callar y no se va a calmar. O sea, ese es el tema principal. Si no o sea, entonces el tema de Ucrania no es que es este. Y hace poco Piotr Tolstoy, el presidente o el vicepresidente de la Duma, estuvo en una entrevista en un medio francés. Él habla muy bien francés, y él estaba diciendo, hablando de este tema de seguridad de las líneas rojas, él decía algo muy claro. Él decía,
Si ustedes siguen poniendo misiles de largo alcance en Ucrania, nosotros no vamos a tener otra que avanzar en Ucrania. No entienden que el tema es este. En la guerra, nosotros vamos a poder negociar un fin a esta guerra cuando tenemos la seguridad que esas líneas rojas están respetadas y lo van a hacer por la buena o las malas, o sea, así van.